tanto tarde estoy ya para el aniversario, ¿no lo creen? Oh bueno, como siempre les digo, recuerden ver los otros capítulos, y sin más que decir, empezamos. Capítulo 9. Edward, la locomotora azul. Edward, la locomotora azul, hasta este punto llevaba sin tener un rol protagónico desde su introducción en el primer libro allá por 1945. Pero si Henry y posteriormente Gordon tuvieron la oportunidad de protagonizar sus propios libros, pues era obvio que a Edward le iba a tocar. La novena entrada en la serie, titulada a su nombre, se publicaría en el día 23 de noviembre de 1954. Para este punto en la serie del ferrocarril, Edmund Ward se había retirado de la gestión activa de su editorial homónima y la vendió a la imprenta Strike Brothers, quien para este punto había adquirido otra editorial llamada Nicholas Key, lo que llevó a que ambas se fusionaran y formaran Key and Ward. Sin embargo, el sello de Edmund Ward se mantuvo para ciertos títulos por algunos años más, incluida la serie de los Others. Como siempre hay un prólogo que redacta lo siguiente. Queridos amigos, creo que la mayoría de ustedes aprecian mucho a Edward. Su maquinista y fogonero, Charlie Sand, y Sidney Heber, también le tienen mucho cariño, y se alegraron mucho cuando supieron que le dedicaría un libro solo a Edward. Edward es viejo, y algunas de las otras locomotoras se burlaban del ruido que hacía al pasar, pero ya no lo son tanto, y estas historias cuentan el porqué. Firma, el autor. Cabe decir, que con este libro nos adentramos a la segunda temporada de la serie original en cuanto a adaptaciones, aunque ya luego en un futuro regresaremos muy brevemente a la primera temporada para una historia más. A diferencia de lo que se podría pensar, Edward la locomotora azul es una precuela del libro del año anterior, Gordon la gran locomotora, situándose cronológicamente a inicios de 1952. Ahora empezando con el relato, la primera historia se titula simplemente como Vacas. Ya dijimos que Edward es un viejito cuyas piezas están desgastadas, 56 años tiene el roquillo ya, y hoy no era su día. Hoy tenía que llevar vagonetas de ganado al mercado de una ciudad, pero al pasar cerca de un campo de vacas, el humo y el rechinante ruido de la locomotora las alborotaron, lo que provocó que éstas se lanzaran a embestir al tren, desarmándolo y descarrilando las vagonetas que quedaron atrás. Para su mala suerte, Edward no solo no se dio cuenta, sino que el boca a boca de lo sucedido llegó a oídos de Gordon y Henry, quienes les hacía mucha gracia el asunto. Pese a tener el consuelo de Toby, Edward se sentía apenado pero pretendió no escuchar las burlas. Sin embargo, días después, Gordon y Henry en el puente de Balladerín, se toparon en medio de la vía con una vaca llamada Bluebell, quien había perdido a su ternero y andaba toda desorientada. El maquinista, el fogonero, y algunos pasajeros de ambos trenes intentaron moverla de su lugar, pero no lo lograron, y Gordon y Henry, pese a que estaban confiados en un primer momento, ahora se sentían nerviosos. Sin embargo, la situación se solucionó cuando se dio a conocer que el ternero andaba en una estación cercana, entonces lo trajeron para así calmar a Bluebell. Bien, se rió Edward. 2 locomotoras grandes con miedo a una vaca. ¿Con miedo? ¡Qué disparate!, dijo Gordon. No quisimos chocarla y lastimarla. Nos detuvimos para que no se pusiera nerviosa. ¿Entiendes lo que quiero decir, mi querido Edward? Sí, Gordon, dijo Edward. Pero Gordon sintió que Edward había comprendido perfectamente. La siguiente historia, titulada como La cacería de Bertie, nos muestra a Edward esperando impacientemente en Knapford a que Thomas llegue con sus pasajeros. ¿Lo ves? ¡No!, respondió el fogonero. Ahí está Bertie, el autobús parece apurado, pero no es asunto nuestro. No sé qué querrá. Lo que no sabían es que el fogonero de Thomas no había podido venir a trabajar por razones que no conocemos, y Betty tuvo que llevar a los pasajeros de este en su lugar, pero sin haber podido llegar a tiempo con Edward. Pese a eso no se iba a rendir, había prometido ayudar a los pasajeros, y se dispuso entonces a darle caza por la carretera cercana del ramal principal. En un momento lo vieron detenerse en Crosby, pero pese a que bajaron cuesta abajo y patinaron al parqueo, no lograron alcanzar a Edward otra vez.
La última oportunidad era el recorrido que quedaba hasta Wellsworth, en donde habían colinas que a Edward le costaban subir más que a Bertie, pero con tal de asegurar, idearon un plan. Ya en Wellsworth, y a punto de irse otra vez, el jefe de estación del lugar le arrebató la bandera al guarda, y finalmente Bertie logró llegar a tiempo. Adiós, Bertie, partimos, silbó Edward. ¡Viva Bertie!, exclamaron los pasajeros. Bertie regresó corriendo a contarle a Thomas que había salido todo bien. La tercera historia, titulada como Salvado de la Chatarra, nos presenta a la chatarrería Crocs, un lugar ubicado en el ramal principal, en donde Edward tenía que pasar a recoger piezas oxidadas y desguazadas, para luego llevarlas a las grandes fundidoras. Un día se topó con un tractor, locomóvil para ser exactos, llamado Trevor, quien pese a que no lucía oxidado ni nada, y había sido perseverante en su trabajo, estaba esperando a que lo desguazaran a la semana que viene. Mi conductor dice que solo necesito un poco de pintura, que me lustren y que me cambien el aceite para quedar como nuevo. Pero mi dueño dice que soy anticuado. Edward resopló. De mí también dicen que soy anticuado, pero a mí no me importa. El inspector Gordo dice que soy una locomotora verdaderamente útil. ¿Qué trabajo realizabas? Mi dueño me enviaba de una granja a la otra. Trillábamos granos, transportábamos troncos y muchas cosas más. A los niños les encanta vernos. Trevor cerró los ojos y recordó. Ah, sí, me encantan los niños. Edward estaba preocupado, pensó en todos sus conocidos a quienes les gustaban las máquinas, pero extrañamente nadie tenía espacio, a excepción de un hombre. El párroco de Wellsworth, si bien tenía espacio, dudaba porque no necesitaba un tractor, pero igual lo dejó en un tal vez. Cuando llegó el sábado, el conductor de Trevor, Jim Cole, le dio una limpieza para que estuviera más presentable. Y en cuanto llegó el párroco con sus hijos, Trevor dio una ligera demostración por el depósito, dejando encantado al párroco, quien lo compró al precio de una ganga. Ahora el hogar del locomóvil es en el huerto de la vicaría, y no solo es que aún puede hacer los trabajos que solía hacer antes, también tiene una participación destacable con darle paseos a los niños en la fiesta de la iglesia. Y llegamos a la última historia, que se titula como Hierro Viejo. Empieza, con James esperando de muy mal humor a Edward de Wellsworth, y es que lo que le fastidiaba era que... ¿Otra vez tarde? Sí, eso. Le enfurecía tanto el hecho de que llegara tarde, que comparó a Edward con un montón de hierro viejo, tanto por el ruido que hace al pasar, como por lo lento que es, y esto a Thomas y Percy obviamente no les hacía ni gracia. ¿Hierro viejo? ¿Lento? Edward podría ganarte una carrera en cualquier momento. ¿En serio? Preguntó James. Me gustaría verlo. Días después, el maquinista de James había llegado muy enfermo al trabajo, teniendo dificultades para mantenerse de pie, por ende cuando llegaron a Marron, el fogonero lo llevó a la estación para pedir que lo cuidaran y buscaran un suplente por el momento. Pero en ese descuido, unos niños habían subido a la cabina de James a jugar con los controles, y solo salieron corriendo cuando James arrancó y oyeron al guardavía gritarles. Todo el tráfico del ramal principal fue detenido en cuanto la notificación se dio a conocer, y tras explicarle al fogonero lo sucedido, inmediatamente el teléfono empezó a sonar. El inspector viene enseguida. Quiere que le preparemos una barra de derivación y una cuerda de alambre. ¿Para qué? Se preguntó el fogonero. No lo sé, pero mejor tráelos rápido. Tan pronto como Edward llegó con el inspector, el fogonero subió a la cabina y rápidamente se lanzaron al ramal principal. James había ya recorrido un buen trecho de la línea, pero no había empezado a alarmarse hasta darse cuenta que no había nadie manejándolo. Para su suerte Edward, quien venía a toda velocidad, había logrado ponérsele a la par, y es aquí donde el plan del inspector entró en acción. Con la cuerda amarrada a Edward y a la vara de derivación, intenta con mucho cuidado acercar el lazo de la misma al parachoques de James. La situación era tensa con los vaivenes de las locomotoras, y por poco se cae, pero finalmente logró atinarle. Frenando con mucho cuidado a Edward, el fogonero de James aprovechó para saltar a la cabina del mismo y ponerle fin a la persecución. Parece que este hierro viejo te alcanzó. Se rió Edward. Perdóname, Edward. Susurró James. Gracias por salvarme. Llegando a Kelsthorpe Road, se encontraron con Sir Topham Hatt, quien además de felicitar a Edward por su valentía y heroísmo, dijo que lo compensaría con enviarlo al taller para que le cambien todas las piezas desgastadas.
Resumiendo el final, los niños fueron atrapados por la policía, el maquinista de James se recuperó de salud en el hospital, y Edward, tras regresar de los talleres, fue victoriado en Tidmouth por al menos casi toda la flota, incluyendo James. Ahora para finalizar, mencionaremos algunas curiosidades. Este es el primer libro de la serie en el que Anne y Clarabel no aparecen ni son mencionadas tras su introducción. Lo mismo aplica para Henrietta. El apellido del maquinista de Edward, Charlie Sand, hace referencia a uno de sus trabajos, y es el poner arena en los rieles para mejorar el agarre. En el caso de su fogonero, Sidney Heber, hace referencia al trabajo de cargar de carbón la caldera de la locomotora, ya que Heber es similar a la palabra Heber, que en inglés es otra manera de decir cargar, es básicamente algo así por el estilo como un juego de palabras. En el caso de sus primeros nombres, fueron tomados de una tripulación que trabajaba en el ferrocarril de Wisbech y Ubuel. El incidente sufrido por Edward en Vacas se basó en un evento de la vida real ocurrido en Irlanda alrededor de noviembre de 1952, cuando un tren de 25 vagonetas vacías de ganado fue reducido a 15 cuando un grupo de vacas enojadas por el vapor embistieron el tren entre la 10ª y 11ª vagoneta, muriendo 3 de ellas en el proceso. En el caso de Gordon y Henry con Bluebell, se basó en otro evento ocurrido en el Boxing Day de 1952, cuando una vaca enojada bloqueó el camino de 3 trenes de pasajeros, atrasándolos durante 1 hora y media, hasta que se tuvo que traer a su ternero para tranquilizarla. A pesar de que en la historia original el ternero fue llevado a pie con su madre, en la versión de televisión este fue llevado por Percy. La marca de artículos coleccionables de cerámica Smith lanzó una cajita musical en base a este detalle. La historia de la cacería de Bertie se basó en un evento similar ocurrido igualmente en Irlanda. Antes de que el fogonero de Edward subiese al techo de la cabina, este se pone a cantar la rima británica, "Oh dear, what can the matter be?". Pero en la versión latinoamericana de la adaptación a televisión, este canta la letra de El día que me quieras, de Carlos Gardel. Por otra parte, en el doblaje finlandés del episodio, él canta la letra de Emma, de Tapio Rautavaara. La matrícula de Bertie tiene las siglas del ilustrador Clarence Reginald Balvey, y el número del año de publicación de este libro. En la serie original, Bertie no portaría esta matrícula en un inicio, sino hasta muchos años después en la temporada 23 del año 2019. A pesar de que en la tercera temporada nos mostraron a Bertie por primera vez con cejas, esta era una idea que se tenía desde la segunda temporada, pero pese a que se llegó a filmar algunas escenas con este detalle, fue algo que nunca se usó en pantalla por alguna razón. Sin embargo, los rastros de las cejas aún son visibles en el producto final. El personaje de Trevor está inspirado en un locomóvil llamado Fire y Elias, pero la historia de su rescate está basada en la de otro locomóvil, que fue salvado por el párroco de Magdalena, de la Anglia del Este. En la adaptación a televisión de Salvado de la Chatarra, hay escenas adicionales antes de que Edward vaya a la chatarrería. Es de esta secuencia en donde salió este promocional de Thomas, que se volvió en uno de los más usados durante casi 2 décadas, y es que la ex productora Britt Allcroft afirmó que esta es su fotografía favorita de Thomas. Una de las ruedas del chasis de Gordon del episodio piloto es visible entre la chatarra. A pesar de que en el libro, la pintura de Trevor solamente está sucia, la versión de televisión exagera esto haciéndolo ver todo oxidado, contradiciendo la afirmación de Edward. ¡Hola!, dijo Edward. Tú no estás descompuesto ni oxidado, ¿qué haces aquí? A pesar de que en el libro su pintura es negra con franjas doradas, su contraparte de televisión tiene una paleta de colores similar a la de su alter ego Fire y Elias. La situación vista en Hierro Viejo está basada en un evento ocurrido en Estados Unidos, en la ciudad de Alton, Illinois, cuando una locomotora diésel salió fuera de control sin tripulación, y tuvo que ser perseguida por una locomotora de vapor, que se le enganchó por detrás, y la tripulación de la misma se subió a la diésel para cortar la energía. Dado a que para las primeras temporadas James solo contaba con un modelo a gran escala que abarcaba solo el tender y la cabina, para los primeros planos del parachoques se usó el del modelo a gran escala de Thomas. Pese a que en la segunda temporada se introdujeron los furgones con caras grises, en este episodio hace un breve cameo uno de los furgones con el estilo de cara de la primera temporada. La planta de carbón que había sido planificada en la primera temporada hace debut en este episodio. En la versión del My Thomas Story Library del 2011, la apariencia del inspector está inspirada en Indiana Jones. Este libro marca la última aparición del primer Sir Topham Hatt, al menos dentro de la serie principal, ya que a partir de los siguientes libros, su hijo Charles Topham Hatt tomaría su lugar. Sin embargo, esta no sería la última vez como tal que veríamos al primer Topham. Fue un bonito libro, pero es momento de dejar quieta a la flota principal.
¿Por qué? Porque para el siguiente libro, que llega en 1955, conoceremos a más residentes de la isla. Inspirado en un lugar de Tywin, Gales, en donde viven unas pequeñas locomotoras, cuyo ferrocarril tiene un corazón de oro.